Comunidad Sonríete, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Estamos en Resistencia y ahora vamos a estrenar un formato en La Viernera porque esta primera parte de mi plática es la que vamos a tener ahorita y después enseguida tendrán la primera parte de la entrevista con la periodista Mercedes García Osejo. Van a ver ustedes el buen decir, el buen hacer de ella como periodista, donde me entrevista. Y en esta primera parte me gustaría tratar con ustedes, analizar lo que es el fenómeno Maradona. Calma, no voy a hacer la especialidad del futbolista, eso lo han analizado muchísimas veces. Ya ahora con la muerte de este personaje, vamos a analizar el por qué un hombre como que sobresale con el oficio, en este caso dedicarse al fútbol, ¿por qué nos interesa a nosotros como seres humanos el trasfondo de lo que es Maradona? Para este efecto nosotros tenemos que pedirle ayuda a los poetas. Por cierto, chaparritos y chaparritas, dense de alta en el Poediario para que diariamente estén sacando de la poesía, que recuerden que la poesía, para poderla entender, necesitamos silencio, casi en meditación, y mucha concentración para poderla leer. Necesitamos entonces la ayuda de los poetas, que en este caso siempre agradecemos la presencia del maestro Felipe Garrido, que es el que nos hace el análisis para que nosotros podamos disfrutar de la poesía diaria. Bien, ¿por qué necesitamos nosotros de los poetas? Precisamente vamos también ahora a dejarles de tarea nuestra indispensable compañía que es la música, que escuchen la canción de Eugenia León que se llama Luz. Esa es una canción de Marcial Alejandro, un gran compositor que ya murió, que dice luz a los poetas. Vamos a pedir luz, ¿qué nos puede dejar un fenómeno como es Maradona? Como les digo, fuera de cancha. En el periodismo que es una información rápida, hay un artículo que me llamó la atención sobre Maradona que es Jorge Valdano. ¿Por qué es importante? Entre la gran cantidad de información que hubo, pues claro, todo el mundo dice que es cocainómano, que es drogadicto, que le pegaba a las mujeres. Eso no lo vamos a analizar. Vamos nosotros, por ejemplo, a pedir ayuda a los poetas para que podamos entender qué tiene que ver con nosotros un fenómeno como lo fue Maradona. Vamos a pedir ayuda entonces, por ejemplo, de Raúl Zurita. Raúl Zurita es un poeta chileno. Recuerden ustedes que Chile tiene 2 premios Nobel que han sido producto de su trabajo poético. Uno es Gabriela Mistral, la que tiene el apellido con nombre de viento, de un aire de la naturaleza, y el otro es Pablo Neruda. Bien, allá se dice que se mueve una roca y aparecen 5 poetas, 3 de ellos extraordinarios, en fin. Raúl Zurita acaba de recibir el premio de Reina Sofía, que es el principal premio que da España en el quehacer poético, y él es un personaje muy interesante, porque sobre todo en el desierto de Atacama, que son 1000 kilómetros de extensión lo que tiene, vertical, porque es un país que es muy alargado, puso una escultura con grandes piedras que dice ni pena ni miedo, en una forma de arte que le llaman land art, y se ve desde un avión. Eso, ¿por qué lo hace? Porque lo hizo durante la dictadura de Pinochet, de Augusto Pinochet, ese terrible dictador que tuvo ese país sudamericano. Y este poeta tiene una manera de alumbrar lo que somos nosotros, luz y oscuridad. Por ejemplo, él dice esta parte: si no eres capaz de matar a un hombre, no eres un artista. Pero si lo haces, eres un repugnante asesino. Esa es lo que somos los seres humanos, la oscuridad y la luz. Esa es la manera como el gran arte ilumina lo que los seres humanos tenemos de luz y de sombra. Por eso necesitamos estos grandes artistas.
Por eso nosotros sabemos que a través de la literatura y esta rama que es la poesía, se pueden alumbrar los rincones oscuros que tenemos los seres humanos e iluminar para que nosotros nos pueda ser útil, pueda ser una manera de interpretarnos también a nosotros mismos. Es importante esto porque, como dice Gabriel Celaya en su poema de La poesía es un arma cargada de futuro, lo vamos a hacer porque apenas, como dice en esa parte del poema, apenas, ¿por qué vivimos a golpes? Porque apenas sí nos dejan decir que somos quien somos. Entonces, si nosotros con el gran arte podemos identificar una conducta como la tuvo este gran oficiante de lo que es el fútbol, vamos entonces nosotros a entender que no es un artículo periodístico que nos baste, aun cuando Jorge Valdano, que fue su compañero en el México 86 cuando ganaron la Copa del Mundo, él decía, por ejemplo, que es importante que él lo diga, porque fue compañero de él, compañero en la cancha, por eso es la valía de su artículo, que dice que Maradona le pegaba con un efecto muy especial y mandaba el balón hasta el cielo. Y mientras el balón subía y bajaba, él se ponía a hacer ejercicio y de pronto volteaba y lo recibía con el hombro, con la rodilla, con el pie, con lo que fuera. Era un gran mago para poder hacer con un esférico lo que él quería. Si lo dice Jorge Valdano, entonces mis respetos. Bien, por eso no nos interesa la gran luz que pueden hacer los grandes artistas en su quehacer. ¿Con qué sentimientos juega un artista? Vamos a ver una película que supongo que todos lo traemos en el ADN, nosotros los mexicanos, de Ismael Rodríguez cuando retrata la vida de Pepe el Toro y todas esas 3 películas de Nosotros los Pobres, etcétera, en donde el personaje Pepe el Toro se tiene que fugar de la cárcel porque su madre está muy grave y finalmente llega al hospital y ya está agonizando la madre, finalmente muere y en ese momento llegan los policías. Y ese enfrentamiento que tienen, que ya ven que los policías son gachos, hay unos judiciales muy mala onda, y entonces ellos cuando él voltea y les dice, espérenme porque mi madre acaba de morir, hasta los policías entienden que tienen que respetar el luto de un fugado y que no lo pueden agarrar. Esos momentos que hasta un delincuente tiene derecho a que le respeten la muerte de la madre, eso es un punto de vista de un artista. El otro es, por ejemplo, una película que espero que la hayan visto, si no la busquen, se llama El Apando. Esta es sobre un guión de José Revueltas, extraordinario autor mexicano, en un personaje que se llama El Carajito. A él le ponen una bola de zapes, pero bien puestos, y él, enojado, les dice a los que lo golpean que van a ver, hijos de la rechingonflies, le voy a decir a mi madre que ya no les pase la mota, porque me acaban de pegar. En ese momento uno se identifica con el carajito, aunque sea un delincuente, aunque sea que utiliza a la madre como transportista de marihuana, en ese momento uno se identifica con él y siente la conmiseración. Eso es el arte lo que logra hacer. ¿Por qué estamos hablando del cine? Porque de Maradona hay una película de un director italiano que se llama Paolo Sorrentino, y la película se llama Youth. Aparece ahora el póster, que es un extraordinario, hasta el póster es una obra de arte, y donde está Michael Caine y otro personaje que es los actores principales, están viendo el cuerpo desnudo de una mujer que en el papel aparece como una Miss Universo, en descanso. En ese centro de descanso donde va gente interesante, va el director de cine, va un músico, va ella como Miss Universo, es gente que se reúne para tener un tiempo de relajación. En esta película está Michael Caine platicando con alguien y de pronto en el fondo aparece un ruido toc, toc, toc. ¿Dónde está el arte? En que ya uno casi no pone atención a lo que están diciendo los personajes, hasta que Michael Caine se voltea, ¿qué es ese ruido que está apareciendo? Y es una cancha de tenis, donde se ve que hay una pelota que sube y baja, uno supone que es una raqueta de tenis, que no tiene por qué estar haciendo eso, y la cámara descubre a Maradona, que está con la izquierda aventando muy alto la pelota de tenis, y la recibe con la misma izquierda, la vuelve a subir. Eso es lo que se oye y lo hace decir
unas palabras en inglés, aparece la gran panza de Maradona, pero en la espalda tiene dibujado en un tatuaje a Carlos Marx, y se nota también en el brazo que tiene la figura de Fidel Castro. Ese punto del gran arte donde retratan a Maradona, ese es el interesante. Vean esta película y eso es lo que trasciende de Maradona. Es un gran personaje para poderlo analizar. No vamos a empezar a saber si él leyó o no a Marx, si él sí tuvo amistad con Fidel Castro, y eso es precisamente lo que traigo a razón de lo que dice Gabriel Zelaya. Apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Eso es lo importante que el sistema no nos permite analizar. Es un personaje, cuando tuvo sus programas, se llaman Los 10, así se llamó en Argentina. Era la estrella y tenía sus invitados. Cuando invitó a Pelé, invitó a Fidel Castro, fueron 10 programas nada más que le concedieron. En uno que me tocó ver, que es el único que conozco, es cuando dice que la FIFA son una bola de ampones, y es cierto, es una mafia, cómo están arreglados los campeonatos, cómo hay droga en los mismos jugadores, etcétera. En fin, pero en esta película de Youth, de Paolo Sorrentino, es donde tenemos al ser humano que trasciende a través del arte esa característica que tiene un personaje sobresaliente en su oficio. Véanla, también escuchen la canción, otra interpretación extraordinaria que hace Eugenia León, de esa canción de Marcial Alejandro. Esa es la tarea que les dejo en la música. Vamos a dar paso también ahorita a lo que es la entrevista con la Mercedes García Osejo. Dos, de esta y la siguiente viernera también vamos a tener una mixtura. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos en El Heraldo Radio. Soy Mercedes García Osejo y esto es A Propósito de. Hoy vamos a conversar sobre la medicina tradicional mexicana, cómo podemos tratar enfermedades, cómo protegernos ante la pandemia del COVID y cómo la herbolaria mexicana, con su enorme variedad de plantas, hongos, flores, es tan benéfica para la salud. Para conversar de todo esto y más, y de toda esa cosmovisión de las culturas indígenas ancestrales que se cuidaban así, hoy me acompaña el doctor Federico Cruz. Muchas gracias, Federico, por tu tiempo y por esta conversación. Gracias a ti, Mercedes, y ser una vez más testigo de tu profesionalismo. Un gusto platicar contigo. Gracias, Federico. Es multifacética tu vocación porque pues tú eres ingeniero, eres médico, eres comunicólogo. Podría decir que también eres politólogo porque te interesa mucho la conciencia cívica de los ciudadanos, no nada más la conciencia de nuestro cuerpo y nuestra salud, sino también lo que opinamos y cómo preservamos nuestras tradiciones. Tú tienes también una actividad pues muy reconocida en el ámbito de la locución. Tienes ahora, recientemente has estrenado tu programa La Viernera, que pasa por Facebook y por YouTube, donde combinas también una crítica de los últimos acontecimientos sociales con recomendaciones literarias y reflexiones que tú haces y, por supuesto, sobre pues lo que es la salud en sí. Me gustaría iniciar contigo. Es mucho de lo que hay que hablar, ¿verdad? Contigo, pero si fueras tan amable de platicarnos, ¿cómo llega a ti la medicina, Federico, siendo que tú eres ingeniero? ¿Cómo te acercas también a las plantas y también a la iridología, que es la ciencia médica que tú pues también usas para tus diagnósticos médicos? El sentido social al que te referías cuando hago mano de la cultura y todas las manifestaciones de lo que es nuestro país, porque la misma medicina herbolaria mexicana es una demostración de la profundidad de nuestra cultura. Me interesa mucho porque yo soy generación del 68, el trasfondo social, porque la misma estancia que yo tuve en la cárcel me provocó un problema muy fuerte del estómago y al cabo del tiempo tuve un problema que no se me pudo solucionar con la medicina alópata, sino era con intervención quirúrgica y otro tipo
de tratamientos muy fuertes que no decidí a seguirlo. Y mi abuela, como somos nosotros originarios de San Luis Potosí, la capital del estado, y mi abuela tenía un proceso de artrítico fortísimo y había sido sometida con medicina alópata a los tratamientos fuertes que le correspondía según ellos, y un yerbero de Ciudad Valles la curó, incluyendo la deformación que ya estaba muy, muy mal su alimentación por la cortisona que había ingerido. Y ella siempre me recomendó que mejor fuera con él. En cuanto fui con él, fue una amor a primera vista, pero por la cultura. Y fue cuando entonces me ofreció que si me enseñaba él a este tipo de curación de la Huasteca Potosina, y finalmente me decidí a curarme nunca fue mi intención dedicarme a esto. Yo tenía mi plaza administrativa en la universidad, mi plaza académica, pero finalmente ya no podía yo ejercer ninguna actividad por el problema que tenía yo en el estómago, y finalmente ya me dediqué a esto. Sí, y en el tiempo que estaba yo allá en la Huasteca enseñándome a la recolección, a los tiempos de recolección, cada una de las hierbas tiene una manera de recolectarse, un horario para recolectarse, son en ayuna, cuando la primera al alba se recortan algunas hierbas, otras a las 12 del día, otras a las 6 de la tarde, otras a las 12 de la noche, según la estación es el corte. Y entonces él me pasó toda esa información, toda esa bellísima cultura. Y había una persona que trabajaba en La Joya, ahí en una clínica muy famosa del doctor Jensen, y él trabajaba ya, era el iridólogo, iba a Ciudad Valles para curarse de un problema que tenía muy fuerte de la sangre. Fue cuando hice muy buena amistad. Él me dijo que yo me quedé impresionado por las cosas que le estaba diciendo a la gente que estaba preparada para ir a ver al yerbero. Le pedí que me enseñara, me dijo, lee mis libros, y yo simplemente le dije que por mi educación universitaria me había dado cuenta que era más fácil aprender del ser humano que de los propios libros. Hicimos mucha amistad y él me enseñó los principales, los autores, incluyéndolo a él, y fue cuando me dediqué como diagnóstico para la iridología. Estás hablando de 2 doctores, entonces, claves en tu vida. Recuerdo el nombre de Carlos Gutiérrez, ¿es correcto? Carlos Gutiérrez, Y de exacto. Jerry Jensen. Jerry Lee, sí. Exacto. Y estas 2 personas te introducen como a 2 cosas muy importantes que tú ejerces en tus diagnósticos. Por una parte, a la etnobotánica, por otra parte, te acercas también a la cultura de tu país, por otra parte, a la psicología de la persona, porque curiosamente se dice que se ve el alma a través de los ojos, ¿no? Y tú ves precisamente ese estado de bienestar o de malestar, qué desequilibrios o equilibrios hay, y tú en tus consultas eres muy afectivo, te acercas mucho a las personas. Entonces, esta vocación, ¿qué representa para ti? Siempre me ha impresionado mucho lo que decía uno de los grandes pensadores acerca de la salud, que es Iván Illich, que fue un pensador austriaco avecindado en México, lo que era el miedo a la bata blanca. Por eso es que también me decidí que para la definición de lo que era la cultura para la salud era la carita sonriente, que también es parte de la Huasteca, y siempre recibir a la gente con una sonrisa, eso, y provocar su sonrisa, es una manera de quitar toda la concepción que trae acerca de su desmejoramiento de la salud. Por eso es que es tan importante para mí el hacer sentir bien a través de la alegría y de arreglar a la gente sus pensamientos para saber que tiene una oportunidad de curación. Federico, precisamente esa carita que tú mencionas es una pieza prehispánica y tu lema es sonríete, o sea, sonríete a ti mismo o sonríe y hay un té que te acompaña para curarte o para sentirte mejor. Estos tés no son improvisaciones, es un conocimiento ancestral y es toda esta trayectoria que nos platicabas que desarrollaste a partir de tu propia enfermedad y de este conocimiento con tu abuela.
pero esto es algo muy serio que tiene, que además tiene una connotación de salvaguarda de un patrimonio cultural mexicano. Tú lo has asumido así. ¿Por qué la herbolaria hoy en día es tan importante y por qué quizás no la, no la volteamos a ver como algo esencial de nuestra vida en México? Una parte importante, me gustaría tratar dos cosas. Una es que el conocimiento a través de una facultad de medicina de lo que es la herbolaria mexicana, desgraciadamente no hay ninguna materia que nuestros médicos la lleven. Y en segunda instancia, el golpeo constante que tiene de parte de políticas de salud del Estado, que siempre trata de decir que es una medicina improvisada, que es una medicina que no sirve para nada. Por eso es que, como todo el mundo puede ver, de nuestros tianguis y nuestros mercados están desapareciendo los puestos de plantas medicinales, porque fue un golpeteo constante sobre una lista famosa que había de hierbas prohibidas, de 185 hierbas prohibidas, y llegaban con el hierbero del mercado del tianguis, requisaban sus hierbas porque a fuerza caía una de esas hierbas prohibidas. Y fue el golpeteo constante y aparte del descuido que tiene nuestra cultura universitaria y también la supuesta protección del Estado que debe dar para proteger este tipo de cultura para nosotros, los mexicanos. Sí, pero esto es muy importante porque tú tienes también una, pues tienes una vocación cívica, ya lo había yo dicho, en tu programa tratas de que el público que te escuche se eduque, es decir, se informe. ¿Para qué? Para que se conozca mejor y para que sepa cómo cuidarse. Vamos a hablar un poco de, en este tiempo de pandemia, Federico, ¿por qué es tan importante las hierbas, es decir, la medicina herbolaria? ¿Qué nos ofrecen como opción en cuanto a la curación y en cuanto a la prevención? Fíjate que hay algo importante que ahora que estamos confinados, eh, hay un té que se puede decir que es como un antibiótico, se hace limpieza importante de cualquier infección y se acompaña de lo que es el vinagre, pero es el vinagre natural. Yo recuerdo, cualquiera lo puede recordar lo que son las abuelas, yo soy nacido en los 50. Las abuelas siempre tenían en su cocina lo que era el vinagre natural, el que se hace en un jarro, en un cántaro, y se le agrega las cáscaras de una piña con piloncillo y constantemente se limpiaba para que no se hiciera una nata y finalmente se tuviera lo que es la madre que produce el vinagre. Ese vinagre combinado con el té, con cualquier té que haga labor de antibiótico, es una extraordinaria labor que hace de limpieza del moco que se hace en los pulmones, que es ahorita con el COVID como una principal manifestación. Por eso la gente queda, cuando sale del COVID, cuando afortunadamente puede tener la salida de la mortandad que se produce, siempre queda, como sabían las abuelas, como lo sabía todo mundo, una pulmonía, que es precisamente lo que viene haciendo el COVID. Deja con mucha debilidad al paciente, deja con mucha inseguridad, precisamente por la cantidad de flema que es muy difícil sacar del pulmón. Esto se hace con el té este del que te hablo, pero también de ese vinagre, tan extraordinaria labor que se hace para cortar toda la mucosidad que posee, que está en los pulmones. Este es el famoso, como te digo, vinagre. A la gente se la tengo que mandar. Hay poca gente que se acuerda ya de ese vinagre, pero aún hay gente, por supuesto, que lo conoce. Y la forma de hacerlo. Precisamente platicaba recientemente con Marta Chapa, la pintora de las manzanas, y me hizo un comercial acerca de lo que ella se dedica, porque cuando me preguntó acerca de esa combinación del té con el vinagre natural, me dice, te falta que le pongas una manzana, ella es experta en manzanas, y hay que picarla con un cuchillo, con un tenedor, y se hace mucho mejor el vinagre. Y esto es lo importante de lo que voy a decir. Mientras la gente por la urgencia tiene que estar tomando a esperar que se le haga el vinagre o pedir a alguien que le pueda pasar a algún vecino o vecina, el vinagre lo utilizan, el vinagre industrial, siempre mando el de manzana, que es el menos fuerte, pero saben que con el tiempo va a empezar a arder el estómago. En cambio, si es natural, siempre recomiendo una cucharada sopera del vinagre, porque parte del sabor no se puede más cuando es industrial.
ya sea de cualquiera, de caña, de manzana, de vino, lo que sea, arde el estómago, pero ese vinagre se le puede poner 2 o 3 cucharadas, no sabe tan fuerte el vinagre natural y sí hace el milagro de la limpieza de la mucosidad del pulmón. Eso es extraordinaria la labor que hace esa disposición de la cultura mexicana, el vinagre natural. Así como nos platicas de esta limpieza de los intestinos, ¿verdad? Que también es Exacto. intestinos y también son las vías respiratorias. Tú desarrollaste, Federico, lo que llamas el decálogo de la salud, que es precisamente mantenerse limpio. Entiendo que también lo tengo aquí enfrente de mí y lo voy a compartir con el público. Dice todo lo que entra al organismo debe salir. Es cuidar la parte nutricional. Es también ver qué plantas se toman calientes, frías o intermedias, es decir, tibias. Explícanos un poquito todo esto, porque quizás haya quienes sepan, porque pues en internet o de manera así como ya, es que te diré yo, como de una educación como muy básica, que no es no tanto científica como la que tienes tú, pues sepan que quizás la menta sirve para tal cosa, o el tomillo para otra, o el orégano para otra, pero no es así lo que la profundidad del conocimiento que tú pues, profesas. Platícanos un poco de cuál es este decálogo de la salud y cómo podemos acceder a todo este conocimiento contigo. El decálogo de la salud tiene que ver, porque somos una comunidad. Yo tengo ya 41, ya voy para 42 años dedicado a esto. Y hemos formado una comunidad en donde ahora, precisamente por esta pandemia, es donde tenemos que sentir más profundos los lazos que nos unen. Y lo que, por el tiempo que todavía nos falta para salir de esta pandemia y por el tiempo que llevamos, por eso yo dije que la mejor manera de hacer, hay una cosa que siempre ha guiado mi pensamiento. Una cosa es encontrar la verdad y otra cosa es exponerla. Eso es por lo que me ha tocado ser profesor ahí en mi alma mater, en mi facultad de ingeniería. Y entonces me puse a pensar que la manera más fácil es identificar qué es lo que tenemos a la mano en casa. Esto es una medicina de casa, pero también se vuelve trinchera. Nosotros, en mi generación, en los años 50, recordarán los que estamos ya ruqueando gacho, que había siempre los comerciales de Alcacelser, de la burbujita, de siempre las cosas que al mexicano les lastima mucho por tanta fiesta que tiene. Y decía en la parte de abajo, si las molestias persisten, consulte a su médico. Esa fue toda una generación que nos educaron así, porque lo de ahora, todo lo que recomiendan ya no tiene la recomendación de consulte a su médico si las molestias persisten, porque ya la gente está espantada de tener una propia decisión sobre su salud. Entonces, la número uno, por ejemplo, es reconocer la temperatura de la hierba, pero no me refiero a lo que es el té, sino que lo que es la planta en sí, y voy a decir el secreto de una vez. Si tú tomas una planta con el pulgar hacia arriba, así es como se toca qué temperatura tiene la planta para saber cómo te la vas a poder ingerir. Tú tomas la planta, la hojita de la hierbabuena, y la tocas en la parte de arriba o la parte de abajo y la frotas. Si el olor de la hierbabuena se queda arriba, es caliente. Si se queda abajo, es fría. Si se queda en las dos por igual, es intermedia. Esto quiere decir si es caliente que se toma después de alimentos. Si es fría, si el olor está en la parte de abajo, se toma antes de los alimentos. Y si se pega en los dos, se puede tomar por horario. Esos son los antibióticos. Wow, pues nos estás, compartiendo un secreto de oro. A ti que te llaman el brujo de lujo, porque así Así te es. pusiste tú también. Y me gustaría, más allá del anecdotario de que te llames o que te digan el brujo de lujo, pienso, Federico, en que hay muchas personas que no creen en la magia y en la sabiduría de las hierbas, que creen que es, pues, que es charlatanería o que, pues eso, que es brujería o que son cosas que no son científicas. Y de hecho también, pues hay una gran separación de criterios con las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Hay una lucha tremenda. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? ¿Por qué sí confiar en esto? Porque me remito a la historia y, por ejemplo, me acuerdo
de hacia 1440, cuando se cuenta que Moctezuma, el emperador, ¿no? Mexica, tenía en Huaxtepec este jardín maravilloso botánico, ¿no? Lleno de hierbas medicinales, ¿no? Y había una cosmovisión de la vida y una manera diferente, ¿no? Claro, pues obviamente en esas épocas no existía la medicina como la conocemos ahora, pero seguramente era hasta mejor. No sé tú qué opinas de todo esto que estoy diciendo. Es que es importante esto, como te decía, que esto tiene que ser como nuestro jardín propio, porque también en el decálogo está establecido que nosotros también tenemos que tener acceso tanto a la planta disecada, que en este caso es lo que yo puedo ofrecer, o lo que puede ofrecer un hierbero de mercado, pero también las hierbas vivas. Tiene que haber un balcón medicinal, que lo pudiéramos llamar así genéricamente, donde tiene que haber el vinagre natural, tiene que haber la planta de hierbabuena, su macetita de albahaca, la macetita de manzanilla, porque necesitamos hierbas vivas, porque también tienen su otra propiedad. Si esto de el decálogo que me atreví a hacer, a la proposición específicamente para las madres de familia, el saber qué hacer cuando hay un dolor, cuando hay un torzón, como decía mi abuela, qué hacer cuando hay problema de la muela, qué hacer cuando hay un problema de ojo, eso es lo que enseña el decálogo, la confianza que debemos tener de una cultura que precisamente está muy descuidada porque tanto el papel que al Estado mexicano le toca, así como a las farmacéuticas por su negocio, que es un sistema capitalista que es impresionante cómo va sobre lo que sea, sobre cualquier creencia, eso es precisamente lo que yo tuve que dar con el decálogo de la salud para que la gente estuviera segura en casa antes de consultar a un médico, sin negar la medicina. Por eso es que siempre a los pacientes, a la gente que va a mi consulta, los prevengo cuando empiecen a mejorar y la gente le pregunte para evitar la burla de una vez, ¿cómo crees que una hierbita te curó? Recuerdo que en los 90s en la televisión salía un anuncio estúpido, que era Andrés García, que era alguien famoso en ese tiempo, donde anunciaba que la uña de gato era para el cáncer. Es totalmente absurdo, de nacos, de totalmente lo que espera los que son enemigos de nosotros, los que creemos en esto, creer que con una sola hierba se va a curar. Eso no es cierto. Tiene que ser, les prevengo a la gente, tiene que ser hierbas a lo largo del día, hierbas calientes, frías, intermedias, antes y después de comidas y otras por horario. Tiene que haber dieta, tiene que haber toda una vigilancia especial porque es un cambio de vida lo que provoca el mejoramiento de la salud. No es un solo tecito ni una sola hierba. Eso es lo que tenemos que cuidar mucho para que no empiecen a decir que estamos improvisados y que estamos nada más creyendo que la hierbabuena es la mejoría, es la medicina de Internet, que es totalmente un desacierto el creer que una sola hierba es lo que nos va a proporcionar algo. Federico, se nos acaba el primer bloque del programa, pero antes de cerrar, dinos tú cómo concluyes toda esta reflexión de hacer este decálogo de la salud, porque también anexas pues conocimientos de geoterapia, por ejemplo, tú lo mencionabas hace un momento, el uso del barro, la aplicación de compresas en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, el ayuno, que también es una tradición muy, muy importante en las culturas indígenas. Dinos, si fueras tan amable, cómo toda esa tradición ancestral indígena es esencial para todas estas cuestiones que compartes, que como dices tú, son integrales, no es una ocurrencia. Es el trabajo que tiene que hacer la mamá. Ahora que estábamos, era mi gran preocupación ahora que hay el gran tiempo de convivencia a fuerza por lo que está la pandemia. En casa, la mamá tiene que tener la alternativa de hacer, la gente sabe ahorita el problema que hay de acudir a un hospital para un problema de vesícula, por ejemplo, porque el contagio está extraordinario. Saber qué hacer cuando se tiene un problema de piedra en el riñón, saber qué hacer cuando hay una migraña muy fuerte. Y mientras nosotros tengamos esa capacidad cultural de saber acudir a nuestra tradición mexicana, es un reforzamiento de nuestra cultura y podemos tener horizonte mental como cultura mexicana.
Bueno, pues vamos a seguir conversando contigo, Federico Cruz, de todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa, sin antes, pues agradecer en la producción el trabajo de Yasmín Hernández y saludar a todas las personas que nos escuchan en el interior del país, porque el Heraldo, pues ya llega a lugares como Culiacán, está en Acapulco, está en, obviamente, Guerrero, por supuesto, está en Baja California, está en Campeche, en fin, en Colima, en tantos lugares como Nayarit también, incluido Guadalajara. Soy Mercedes García Osejo, esto es A Propósito de Volvemos. Esta fue la primera parte de la entrevista con la periodista Mercedes García Osejo. La siguiente semana es la segunda parte, donde también es mi intervención, y luego la otra parte de la entrevista. Somos Sonríete, Comunidad en Resistencia. Nos mandamos un abrazo. Con el afecto de siempre, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Nos abrazamos en la siguiente emisión de Nuestra Viernera.